Buenas, este video pues va dirigido a las personas que desean sacar un buen puntaje ICFES en este 2016 o prueba saber, como se llama ahora los exámenes ICFES. Bueno, les quiero recomendar unos super seminarios para que saquen unos puntajes extraordinarios las personas que desean entrar a estudiar medicina o quieren ganarse una beca o quieren estudiar alguna ingeniería. En fin, los que tienen grandes sueños y quieren descristar este año con buenos puntajes. Bueno, les quiero recomendar unos super seminarios. En total son 6 seminarios taller de prueba saber 11, donde pues se va a estudiar lo más importante para sacar un gran puntaje. El primer seminario que recomiendo se llama Técnico Científico de Pre-ICFES. Es un seminario, como su nombre lo indica, que explica las técnicas para uno sacar un buen puntaje ICFES, los detalles, los truquitos entre comillas que uno tiene que tener en cuenta para analizar una pregunta. La mayoría de preguntas, por ejemplo, hoy en día hacer los cursos tradicionales de Pre-ICFES no tiene ningún sentido, porque en la misma pregunta la mayoría de veces a uno le dan la respuesta y el tema está incluido. Por ejemplo, le van a preguntar, por decir algo, por el yin y el yang, y le dicen yang, principio masculino, representa el verano, la vida y la alegría, y yin, principio femenino, regula el invierno y la tristeza. Y después le preguntan por el yang o por el yin. O sea que ahí no había que saber qué era el yang y el yin, simplemente había que leer muy bien la pregunta. Pero como el estudiante promedio no lee bien, no analiza bien, no sabe técnica, queda perdido dentro de la pregunta. Así la respuesta está en las narices, así la respuesta le esté brincando, míreme, aquí estoy, no la ve. Entonces este seminario es muy interesante por eso. Los temas de ese seminario, pues el primer tema son los tipos de preguntas, pero no de la manera normal, sino qué hace el estudiante cuando no sabe, no tiene ni idea de lo que le están preguntando, cómo a partir de la técnica puede llegar a la respuesta de igual manera. Un estudiante, por ejemplo, no sabe que una pregunta está ahí en 3 partes, cómo se analiza cada una de las partes, cómo diferenciar entre una pregunta interpretativa, argumentativa, propositiva, cómo abordar cada una de ellas. Bueno, en fin, hay tanto detalle en el análisis que el estudiante de saber y el estudiante entrenado, pues cuando sabe analizar una pregunta y sabe las estructuras y todo eso, pues lógicamente da con la respuesta de una manera muy sencilla y en cuestión de segundos, y ahorra tiempo y esfuerzo. Las diferentes técnicas que hay para analizar una pregunta, abordarla, y las diferentes estructuras. Otro tema que se da acá es los métodos, ¿sí? ¿Cómo han estudiado los mejores puntajes ICFES? Dígame, a quién no le gustaría saber cómo los mejores han estudiado. El método, cómo han estudiado la gente, algunos estudiantes, por ejemplo, de Pasto, que han sacado puntajes altos, qué estrategias han hecho, diferentes estudiantes que han sacado puntajes a nivel nacional muy altos. Entonces, el método lo que hace es que ahorra tiempo y esfuerzo. Son caminos ya recorridos por gente exitosa y que ha dado a conocer sus métodos de estudio. Entonces aquí también hay 4 métodos muy famosos y que han dado muy buenos resultados. Entonces ahí los explicamos en esa parte. Y la columna vertebral ICFES, los temas que el ICFES utiliza más en las diferentes áreas, cuáles son los temas que más han caído, y todo eso los analizamos en esa parte. Bueno, el seminario número 2 es un seminario de lectura. En este seminario lo primero que se hace es el diagnóstico de lectura. Por ejemplo, hay mucha gente que está en el nivel 1 de lectura y no lo sabe. El nivel 1 es el peor nivel de lectura que hay. El ICFES está pidiendo nivel 3, que se llama lectura crítica, el nivel crítico. Entonces, como el nivel 2, que es un nivel intermedio, pasar al 3, como del 1, que es el peor, llegar al 3. Entonces se hace todo según el diagnóstico que dé, se hace todo un plan de mejoramiento para que el estudiante en el transcurso de unos meses pues logre estar en el nivel que el ICFES exige, la prueba saber 11. Sí, también recuerde que nosotros preparamos no solo en prueba saber 11, sino en prueba saber noveno y prueba saber pro, las que hacen los universitarios. También aquí se maneja lo que tiene que ver con la concentración. La persona promedio vive en el pasado recordando cosas, o en el futuro planificando cosas, pero casi nadie está en el ahora, en el presente. Pero es que se le pierden las llaves y las tiene en el maletín, busca las gafas y las tiene puestas. Le preguntan por la tarea y la tarea era para hoy.
o busca el lápiz o el lapicero y lo tiene en el pelo o hasta en la mano. Entonces la mayoría de gente no está en el ahora. Entonces por eso la concentración juega un papel muy importante en una prueba. Entonces aquí se ven diferentes técnicas para uno concentrarse, se les da el manual de la concentración y se hace una prueba que se llama prueba de CI. Es una prueba que mide el coeficiente intelectual de las personas. Recuerden que entre 90 y 110 inteligencia normal, entre 111 y 120 muy inteligentes, y después de 120 son genios, y 90 para abajo síndrome de Down o mongolismo. Otra cosa que se ve acá muy importante es la parte de los consejos, que es un error de paralelismo, porque cómo manejar el plegable. Por ejemplo, hay gente que porque se come chocolatina el día del examen, hay una serie de consejos. Nosotros venimos trabajando pruebas saber desde el año 1997, son más de 15 años preparando estudiantes. En estos 15 años de preparación pues les explicamos todas estas técnicas para que el estudiante pues lógicamente no caiga en errores que han cometido otros estudiantes en el pasado, y se les explica también los aciertos que hemos tenido y todo eso para que el estudiante mejore bastante. Ese seminario es muy interesante. El tercer seminario es un seminario de raíces griegas y latinas. ¿Qué son las raíces griegas y latinas? Pues el español es un idioma indoeuropeo, depende del latín vulgar, el griego vulgar. El 90% del español depende del latín y el griego. Entonces, por ejemplo, ¿por qué el murciélago se llama murciélago? Porque murci significa ratón y álago alas. El murciélago parece un ratón y tiene alas. Porque el semáforo se llama semáforo, porque sema significa señal y foro luces, señal de luces. Por ejemplo, la A es una de las raíces más famosas. La A significa sin, es anulativa. Por ejemplo, ateos, sin Dios. Alumno, sin luz. Ácimo, sin levadura. Por ejemplo, anónimo, sin nombre. Acéfalo, sin cabeza, etcétera, etcétera. Por ejemplo, tele, una raíz también muy famosa, significa lejos. Por ejemplo, televisión, tele lejos, visión ver, ver de lejos. Por ejemplo, en Colombia la emiten en Bogotá y se ve en cualquier parte del país. Por ejemplo, teléfono, tele lejos, fono voz, voz de lejos. Telégrafo, tele lejos, grafía escribir, escribir de lejos. Y así sucesivamente. Pero lo más importante de este seminario no es saber las raíces como tal, sino que es un seminario donde usted se las aprende. Por ejemplo, hay estudiantes que en 2 horas en este seminario se aprenden más de 150 raíces. Tenemos estudiantes que en 2 horas han aprendido hasta 170 raíces. Entonces, de una manera hay unas técnicas para uno memorizárselas, y lo bueno es también saberlas aplicar en las preguntas. Hay estudiantes que por una sola palabra rara que les aparezca hasta ahí llegaron, y hay estudiantes que sabiendo la raíz adecuada pueden definir todo un concepto y toda una pregunta. Es un seminario que no solo les va a servir para la prueba Saber 11, sino para todo lo que estudien de aquí en adelante. ¿Sí? Entonces es un tema fantástico el de las raíces griegas y latinas. No me termina eso, siempre me sorprende ese tema. Por ejemplo, la raíz pan significa todo. Por ejemplo, pandemia. Cuando hablamos de pandemia ataca todo un país o todo el mundo. Entonces las raíces son muy interesantes. Bueno, y el cuarto seminario es de ciencias sociales. Recuerden que yo soy licenciado en Educación y Desarrollo Comunitario, pues la especialidad mía son las ciencias sociales. Entonces ese seminario no solo vemos las ciencias sociales, sino que analizamos las preguntas más difíciles de la prueba Saber. Entonces es un seminario muy interesante porque analizamos preguntas de un nivel superior. Bueno, y está el seminario 5. Hay estudiantes que han dicho que este es uno de los mejores seminarios, porque es un seminario de educación del pensamiento y control mental. Cuando yo empecé a trabajar el tema de la mente, hace algunos años, se nos dispararon los puntajes. Primero porque la gente empezó a tener más conciencia de sí mismo, de sus habilidades, y a mejorar sustancialmente su miedo frente a una prueba. Hay mucha gente que por el temor del examen lo pierde. ¿Sí? Recuerden que los miedos alteran todo, y hay gente que el miedo hace que se bloquee, se pierda la memoria, no recuerde cosas, se enredan hasta con el plegable, el susto. Entonces ese seminario de control mental
Es un seminario que no solo le sirve para la vida diaria, sino que le enseña a controlar la mente, a pensar positivamente, a sentir positivamente, a actuar positivamente y el manejo de las palabras. Recuerden que las palabras tienen poder. Sí, hay unos videos que yo he estado subiendo pues a YouTube y hablan de esos temas, pero en este seminario pues profundizamos más y doy unos secretos muy interesantes para aplicarlos en la prueba saber. Hay unas técnicas para uno controlar el miedo y todo eso durante la prueba y que uno le vaya excelente, y unas frases de programación de la lingüística que nos sirven bastante para sacar un buen puntaje. Y pues, yo lo que hace que hice este seminario, dimos un salto cuántico en los puntajes y pues nos empezó a ir mucho mejor. Bueno, hay un seminario 6 que es la aplicación de las técnicas. Este seminario es muy importante porque es como el complemento del seminario 1, pero aquí ya es la aplicación de las técnicas, porque una cosa es saber la técnica y otra cosa muy diferente es saberla aplicar bien, ¿sí? Alguien puede, por ejemplo, saber cómo se aplica una indicción, pero no saberla aplicar bien. Recuerden que una cosa es saber y otra cosa es saber hacer, ¿sí? Usted puede saber pintar un carro, saber cómo se pinta, pero no saberlo pintar bien, ¿sí? Entonces hay diferencia entre el saber y el saber hacer. Entonces, por ejemplo, hay profesores que saben mucho pero no saben explicar un tema, ¿sí? No les entiende nadie, o uno que otro les entiende, ¿sí? Entonces, otro ejemplo, un comentarista deportivo. Ellos pueden saber mucho de fútbol, hablar mucha carreta y todo eso, pero yo no me imagino un partido de comentaristas deportivos, debe ser muy chistoso. La mayoría yo creo que no saben manejar bien un balón. Y hay muchos ejemplos entre saber y saber hacer, y hay una gran diferencia de eso. Entonces aquí el estudiante se enfrenta al saber y al saber hacer. Y se trajo otro tema que es muy interesante, que a la gente le gustó mucho el año pasado, que empezamos a trabajarlo, que es la inteligencia financiera, cómo ganar dinero, ¿sí? Entonces hay mucha gente que no sabe que, por ejemplo, por el YouTube se gana plata, que uno puede monetizar los videos. Hay mucha gente que no sabe qué es un ingreso pasivo, ¿sí? Hay gente que no sabe qué es un sistema de apalancamiento. Hay gente que simplemente piensa en ir a trabajarle a otra persona, hacer rico a otro, y no sabe que hay sistemas en que uno puede montar su propio negocio y todo eso. Entonces me gusta hablar de ese tema de inteligencia financiera y más estudiantes que quieren soñar con grandes cosas en la vida y tener sus propias cosas y todo eso. Entonces aquí se les muestra todo un campo para que empiecen a trabajar en sus proyectos y todo esto. Es un seminario que a la gente le encantó y a los padres de familia también me dijeron que lo repitiera y todo, porque es un seminario espectacular. Bueno, ¿cuál es el valor de los seminarios? Pues antes los seminarios estaban muy costosos. Cada seminario antiguamente tenía un valor de 120.000 pesos cada uno. Ahora hay unas promociones muy interesantes de las cuales les quiero hablar. Por ejemplo, hay una promoción en estos momentos para este 2016 que están los seminarios a la tercera parte de lo que valían normalmente, están a 40.000 pesos. Antiguamente están a 120.000 y ahora están a 40.000, que ya pues es la tercera parte de lo que vale un seminario. También una promoción muy buena que es 3 seminarios por 90.000 pesos. Aquí se estarían ahorrando 30.000 pesos porque 3 seminarios valdrían 120.000, y pues la promoción de si alguien paga de contado 3 seminarios le salen a 90.000 pesos los 3 seminarios por persona. Y hay otra promoción que son los 6 seminarios por 150.000 pesos por persona. Aquí cada seminario le sale a 25.000 pesos, casi a la mitad. Se estarían ahorrando 90.000 pesos porque los 6 seminarios normalmente valían 240.000 pesos a 40.000. Entonces aquí se estarían ahorrando 90.000 pesos. Entonces es una promoción. Recuerde que hacemos seminarios en todo Colombia y a un número mínimo de 20 personas, ¿sí? Máximo pues los que resulten empezamos a trabajarlos, pero sí tenemos un mínimo de 20 personas, dependiendo también de la ciudad que quieran recibir los talleres y todo eso. Entonces, bueno, ¿cómo se sabe que los seminarios son buenos y efectivos? Es una pregunta que me hacen mucho. Pues primero que todo tengo cómo comprobarles que
lo he dictado en muchísimos colegios y tengo más de 80 cartas de recomendación de colegios donde han sacado puntajes altísimos. Tengo cartas de colegios donde han quedado de primeros a nivel regional. Tengo también videos grabados de estudiantes que han recomendado los seminarios después de haberlos visto, o sea, que son los propios clientes. Y en fin, tengo muchas maneras de comprobar de que los seminarios son muy efectivos y que son muy buenos. Además, el dominio del tema y la experiencia, si he estado desde 1997, pues lógicamente, si me he sostenido todos estos años preparando gente en prueba saber, pues eso también es otra garantía. Además, yo dirigí por varios años los preparatorios para estudiar medicina. Entonces, que era la gente que quería estudiar medicina y en unos prefes un poco más duros de lo normales. Entonces conozco el camino de cómo preparar a un estudiante para que saque un buen puntaje, y una experiencia y unas cartas y mis títulos profesionales que me respaldan, y la experiencia sobre todo. Bueno, les habló el profesor Juan Fernando Bedoya. Les dejo pues mi correo electrónico para que me contacten. intensivomedicina@gmail.com. Espero que pues aprovechen y me envíen sus datos para ponernos en contacto, y ya les mostraré pues mis cartas y mis referencias para que pues puedan realizar estos seminarios en su casa o en sus colegios, ¿sí? O donde quieran, algún teatro, o donde se quieran reunir conmigo, o también lo podemos hacer por internet. Bueno, que tengan un feliz día, que Dios los bendiga, y pues les deseo lo mejor en este año, ¿sí? Me gustaría finalizar con una frase de los mandamientos del éxito. Hago resonar mis campanas y me regocijo, ya que Dios me antecede, haciendo mi camino sencillo y despejado y próspero. Que tengan un gran día, que Dios los bendiga, que estén muy